Hola gentucilla, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo en el que os vengo a hablar de la docuserie Anglés, Historia de una fuga. Esta docuserie la tenéis en A3 Player, consta de solamente 3 capítulos y los capítulos duran más o menos unos 50-55 minutos. Madre mía el día que yo de repente vi que Antena 3 iba a sacar esta docuserie, en este caso como he dicho se ha emitido por La Sexta. Y claro, yo de repente, Anglés, Historia de una fuga. Es verdad y tengo que reconocer que yo cuando vi, digamos, el anuncio pensé, escúchame, yo no sé si va a aportar algo nuevo o no. O básicamente lo que van a hacer es un poco relatarnos lo que ya sabemos y poco más. Entonces, claro, digamos que, a ver, me apetecía mucho verlo porque obviamente el caso de las niñas de Alcácer, pues obviamente es un caso, uno de los más conocidos de España. Es un caso que también a mí me toca cerca en el sentido de que yo vivía en un pueblo, o sea, mi pueblo básicamente está muy cerca de Alcácer y no solamente esto, sino que Anglés vivía en el pueblo de al lado de mi pueblo. Entonces, claro, es como que yo, mi pueblo estaba como ahí en medio de todo esto. Y claro, también se hablaba muchas cosas y se dijeron muchas cosas, pero claro, yo en aquella época, al ser tan pequeño, no tengo mucho recuerdo de todo esto. Fíjate, antes de hablaros un poco de la docuserie, que recientemente yo estuve en casa de mi padre y me traje algunas cosas para aquí y precisamente en todas esas cosas que yo tenía apareció esto, porque eran cosas que yo tenía de cuando era más joven, y apareció esta postal, digamos, o sí, una especie como de postal. Y aquí tenemos a Toñi, Miriam y Desiree, de las niñas de Alcácer. Y bueno, pues aquí está esto de aquí atrás, que bueno, lo voy a leer porque está la cámara, ya sabéis que no tengo yo para dar la vuelta todavía al programa. Y básicamente esto es una cosa que yo me acuerdo y tengo la imagen de ir a muchos establecimientos de mi pueblo y estaban estas tarjetitas y básicamente era como que se regalaba un icono tallado en plata de ley de un artista anónimo donado para recaudar fondos pro Monumento Niñas de Alcácer. Dicho icono será entregado al poseedor del número que coincida con el premiado en el sorteo de la 11 que se celebrará el próximo 30 de junio de 1993. El donativo era 150 pesetas, fíjate tú, claro, el año 93, y los padres de Miriam, Desiree y Toñi expresa su más sincero agradecimiento por todas las muestras de solidaridad, afecto y amor recibido de todos. Entonces, bueno, realmente me acordé que tenía esto y justamente me acordé ayer cuando estaba viendo la serie, digo, ostras, digo, si yo me acuerdo que tenía esta postal o este papel que se hizo en aquel momento. Y fíjate que lo del monumento nunca he llegado a mirar por internet si el monumento se llegó a hacer o no. Es una cosa que no lo sé, pero mira, precisamente hablando de aquí de Anglés y demás, pues mira, me he acordado que lo tenía aquí guardado y es un recuerdo que yo tengo. Entonces lo que os digo, que mi pueblo estaba como muy cerca de todo esto. Entonces, claro, siempre se ha hablado mucho de este caso, del caso Alcácer, cada vez que salía en televisión, sobre todo quizás, pues obviamente la gente más mayor, porque lo que os digo, en el año 93 yo tenía pues 8 años, entonces claro, tampoco me acuerdo yo de mucho de aquello porque no me acuerdo de ver la televisión, no me acuerdo de muchas cosas, pero sí que años posteriores es como que todo lo que sucedió se seguía hablando mucho en la zona y demás. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que yo cuando de repente vi que Antena 3 iba a traernos esta docuserie, bueno, no sé si decir Antena 3, La Sexta, A3 Player, no lo sé, pero bueno, que básicamente me apetecía mucho verla, pero lo que os he dicho, que tampoco sabía si iban a aportar algo nuevo o no. Y sorpresa que sí que aporta cosas que yo no sabía, porque hasta la fecha, digamos, lo que yo sabía antes de ver esta docuserie, o lo que se llevaba rumoreando durante muchísimos años, es que Anglés había saltado de un barco que había salido de Portugal hacia un sitio. Yo me acuerdo que la idea que yo tenía era que Anglés había saltado de ese barco y que no se sabía absolutamente nada más. Si había muerto, si no había muerto, no se sabe nada a partir de ahí. Es verdad que yo siempre he pensado que esa teoría no era muy factible, o yo pensé que era modo de, mira, pues esto es una cosa que se han inventado, a saber si a Anglés se le hizo algo y aquí no sabemos nada, ¿sabes? Porque no sé, a mí todo me resultaba como un poco extraño, que de repente saltara digamos, por una ventana, no sé, era como que realmente había escuchado cosas,
Pero lo guay de esta docuserie es que nos van a relatar toda su huida, porque básicamente es verdad que del caso de las niñas de Alcácer hablan como muy poquito, obviamente es muy por encima, y básicamente ya se centran un poco cuando pues salta la noticia de que han encontrado los cuerpos de las niñas, pues digamos a partir de ahí pues nos empiezan a relatar la huida de Anglés. Entonces claro, es una cosa que a mí me ha gustado porque claro, ahora es como vale, ahora entiendo cómo fue esa huida. Y se supone que realmente todo lo que nos cuentan en esta reconstrucción pasó de verdad, porque claro, aquí lo guay es que de repente te van a decir, vale, él huyó de su casa y de su casa fue hacia esta casita que estaba como abandonada. ¿Y por qué lo saben? Pues porque la gente, digamos, que estaba viviendo por ahí cerca, pues le dijeron que era Anglés, pero Anglés se conocía por otro nombre, no me acuerdo si era el nombre de Rubén. Entonces, claro, es como que todo, o sea, toda esa reconstrucción que nos van haciendo en la docuserie es verídica, porque básicamente empiezan a aparecer pues las personas que, oye, pues mira, sí, Anglés se subió a mi coche, me apuntó con una pistola, sé que era Anglés porque era tal, llevaba una pistola, o sea, era como que todo lo que se relata, por lo visto, es verdad. Entonces, claro, a raíz de ver esta docuserie, lo bueno es que te van a relatar cómo fue esa huida que yo, sinceramente, no sabía. Porque claro, yo sabía que había saltado de su casa y que había huido supuestamente de Portugal y demás y que se había muerto en el mar o que algo había pasado con él porque había saltado de ese barco. Entonces, claro, lo guay de esto es que te van relatando absolutamente todo lo que él fue haciendo hasta llegar a Portugal. Realmente en Portugal aparece un hombre el cual habla de que él estuvo viviendo con Antonio Anglés y básicamente por todos los datos que dice, por los tatuajes, etcétera, etcétera, era Antonio Anglés. Y entonces, claro, lo bueno de todo esto es que, señoras y señores, en esta docuserie van a hablar no solamente el capitán del barco en el cual se subió Anglés, sino que también van a hablar lo que viene siendo la tripulación que había en ese barco. Porque claro, yo no sabía que, claro, Antonio Anglés, yo pensaba que lo del barco era mentira. Claro, porque como del tema de las niñas de Alcácer se han dicho muchas cosas y muchas teorías y mucho tal, realmente llega un momento que dices, mira, ¿qué es verdad y qué no es verdad? Entonces, claro, yo cuando empiezo a ver la docuserie y empiezo a ver que ya sale el capitán del barco, digo, escúchame, o sea que realmente existió ese capitán de barco, con Antonio Anglés dentro y que saltó. Digo, ¿qué es esto? O sea, ¿en serio eso pasó de verdad? Porque claro, ya está el momento en lo que os digo, como se decían tantas cosas, pues yo no sabía si creerme esa teoría o no, porque parecía un poco rocambolesca, ¿no? ¿Cómo es posible que pases de Catarroja, ¿sabes?, a irte a la otra punta, no solamente de España, sino a la otra punta, básicamente pasar a Portugal e irte de Portugal en un barco? O sea, me parece algo como demasiado rocambolesco. Pues señoras y señores, por lo que se ve, sí que es verdad que Antonio Anglés se subió en ese barco que salió de Portugal. Y lo guay es lo que os digo, que no solamente van a relatarnos cómo él fue escapando y van a ir viendo, pues hombre, también sacan muchas imágenes de archivo, obviamente, de gente que en su momento se les entrevistó, se va poniendo el mapa de cómo se fue moviendo Anglés, sino que hay entrevistas con el capitán del barco y con el resto de tripulación y demás. Entonces, claro, me ha parecido algo maravilloso porque dices, ostras, es que realmente es una docuserie la cual nos relatan con hechos acreditados, digamos, de que fue Anglés el que se fue moviendo de esta manera, porque claro, luego el problema que era que se supone que en aquella época, claro, muchísima gente le pareció ver a Antonio Anglés en 20.000 sitios. Entonces, claro, podía ser cualquier teoría, pero claro, todo lo que ellos ponen en la docuserie es verdad porque está basado en cosas que han ido sucediendo. Es verdad que yo no os puedo decir lo que hace, digamos, desde que empieza a huir de Catarroja, cuando sale de Valencia, etcétera, etcétera, porque es verdad que se va moviendo y va pasando muchas cosas, pero me ha parecido súper interesante, por lo que tal, sinceramente me lo creo lo que he visto en la docuserie. Pero claro, ya el colofón, digamos, es cuando de repente, pues oye, vemos que este señor, o sea, el capitán del barco, nos empieza a decir que había un polizón en ese barco y nos empieza a relatar un poco todo lo que sucede. Es verdad que yo no sé si yo quiero contaros absolutamente todo, porque yo quiero un poco que también os sorprendáis un poco si decidís ver esta docuserie como yo me he sorprendido. Pero claro, hay que decir que ¿por qué Antonio Anglés salta de ese barco? Quiero decir, ¿alguien le ayudó a saltar de ese barco? ¿Antonio Anglés es posible que siga vivo? ¿Es posible que muriera? Porque claro, aquí lo guay es que también vamos a ver un poco que dicen, vale,
cuando Antonio Anglés quizás se supone que saltó del barco, pues cuando estaba llegando el barco, saltó antes de llegar, digamos, a puerto. Claro, ¿cómo estaba el mar aquella noche? Porque claro, otra de las cosas es a qué temperatura estaba el agua y cómo estaba el mar. Porque claro, depende de cómo esté el mar o cómo la temperatura y demás, claro, una persona quizás puede sobrevivir o no. Entonces, claro, en esta docuserie de repente vemos que nos enseñan cómo estaba la marea en aquella época, la temperatura que había en aquella época, porque hay informes, digamos, y claro, y nos van a decir un poco qué pasó de si realmente él saltó del barco o no, o si saltó del barco. Bueno, realmente sí que se dice que él saltó del barco, pero claro, es posible que él esté vivo, es posible que él esté muerto. Claro, aquí hay como muchas dudas y muchas incógnitas a partir, digamos, de él estar en ese barco. Entonces, claro, me ha fascinado esta docuserie. Me parece que está súper bien hecha, me parece que está muy bien documentada, o sea que es una cosa que me ha gustado, o sea que no es una docuserie, digamos, venga, vamos a hacerla y vamos a poner 4 imágenes y vamos a poner el reclamo de Anglés. No, realmente es una docuserie que por lo visto es todo verídico lo que se dice, por lo mínimo yo me ha aportado con mucha credibilidad la docuserie, oye, y me ha aportado el saber ya las cosas cómo sucedieron, porque claro, durante muchos años, claro, lo que yo sabía era que, vale, que había huido, etcétera, etcétera, pero realmente nunca había visto nada que me relatara cómo fue esa huida y sacándome imágenes de aquella época, claro, porque imaginaros, el año 93, ¿quién se acuerda? El año 93 lo que se emitió en aquel momento de este caso. Entonces, me ha parecido muy interesante y realmente me ha gustado muchísimo. Y cuando acaba, claro, te quedas ahí un poco con toda esta incógnita, ¿no? Porque realmente, a ver, ya no es un spoiler o no, obviamente él no ha aparecido, por lo tanto, no se sabe si él puede estar vivo o no puede estar vivo. Porque claro, ya cuando vayáis viendo un poco la docuserie y vayáis viendo un poco ya el final, un poco todo lo que os van relatando, cómo estaba el mar, cómo estaban muchas cosas, pues ahí también os van a decir como cositas, si posiblemente él pueda estar muerto, si no. Una cosa que también me ha gustado mucho es que al final de la docuserie aparece una foto de cómo sería él en la actualidad. Es verdad, y aquí a ver, cogen las fotos conocidas, pues la foto que él aparece de moreno, que es yo creo que una de las más conocidas, la que siempre veo en la televisión y demás, y como que le han hecho esta cosa de ponerle cómo sería con no sé cuántos años más. Entonces, cómo sería en la actualidad. Realmente, a ver, sinceramente, si tú eres Antonio Anglés y tú has huido, obviamente una de las cosas que tú vas a hacer para que no te conozcan es operarte o cambiarte lo máximo posible para que no se te pueda reconocer. Entonces, realmente mis teorías, por una parte pienso, ¿es posible que Anglés se lanzara al mar y muriera? Pues por una parte creo que sí que puede haber ocurrido, pero realmente si Anglés hubiera muerto, ¿habría algún cuerpo en aquella época sin identificar, ¿no? O sea, quiero decir, si tú de repente encuentras un muerto en un puerto, lo lógico es, ¿no? Que, oye, este muerto que se le dé nombre y apellidos y se sepa quién es, ¿no? Entonces es como, me resulta raro que no esté el cuerpo de Antonio Anglés si es que murió. Es verdad que también estas cosas se van a hablar al final de la docuserie, ¿vale? Yo disculpadme si no os digo muchas cosas, porque lo que quiero, como os he dicho, es que os sorprendáis con muchas cosas cuando la veáis, ¿vale? Entonces no quiero aquí desvelaros todo. Entonces también en la docuserie se habla precisamente de eso. Si es posible que exista algún cuerpo en algún lugar de Antonio Anglés. O sea, quiero decir, si hubiera constatación, digamos, de mira, pues existen cuerpos sin identificar de esta época y puede ser que ese cuerpo quizás sea de Antonio Anglés. Entonces, claro, aquí esa teoría, pues oye, yo no sé si puede ser que él muriera porque no hay cuerpo. Y luego, claro, la otra teoría de que, vale, él salte del barco, oye, pues por las condiciones, oye, que de repente puede ser que hiciera frío, pero oye, como te estás nadando, estás moviéndote, pues tampoco el cuerpo entra en congelación, digamos, oye, que el mar de repente, pues las olas le ayudarán a llegar, oye, imaginemos que al final Anglés, ¡pam!, pisó tierra y huyó. Realmente, claro, esa otra versión también es factible y también es verdad que en el caso de que eso sea así, yo creo que nunca vamos a saberlo. O sea, quiero decir, en el caso de que Anglés tocara tierra y huyera, es que ya va a ser técnicamente imposible de que nosotros lo encontremos. Es verdad que en la docuserie se dice que
acabo de decir nosotros como si yo estuviera buscándolo, ¿sabes? Pero bueno. Básicamente la docuserie se dice que básicamente se tiene hasta el 2029 para tener más información de él o encontrarlo. Si no, se supone que a partir de esa fecha como que el caso habrá prescrito o algo de esto. Realmente, una vez el caso haya prescrito, es verdad que él puede aparecer, porque supone que si haya prescrito, no, se supone que ya él no puede ser acusado ni nada. Es que no lo sé. Sinceramente, la opción de que él haya huido después de haber visto esta docuserie, pues la veo también muy factible. Entonces, claro, no lo sé, porque como el caso es tan así, sinceramente no sé si Anglés murió o no. Yo necesito que ustedes aquí abajo, por favor, me digan su teoría, lo que vosotros pensáis. Y oye, sería muy interesante debatir sobre esto, porque es que yo, después de ver la docuserie, me he quedado un poco que no sé qué pensar. Porque por una parte es lo que os digo, yo lo que yo había pensado es que, vale, sinceramente que Anglés huyera de aquel edificio saltando de un cuarto piso, no sé, todo me pareció como demasiado rocambolesco conforme yo conocía la historia y que de repente él acabara en Portugal, porque vamos, básicamente de al lado de mi casa, acabara en Portugal, yo lo veía muy surrealista y yo pensé sinceramente que a Anglés se le había hecho algo o algo había pasado con él y oye, aquí se dijo, mira, él saltó y ya está, ¿sabes? Aquí nadie va a decir nada, Anglés a saber lo que hemos hecho con él. Y no sé, esa era la teoría que yo tenía, porque claro, aquí como de las chicas de Alcácer se ha hablado tanto y se ha dicho tantas cosas, también de Anglés, que llega un momento que dices qué es la verdad y qué es la mentira. Pero es verdad que después de ver la docuserie, pues oye, sí que para mí el hecho de que él huyera, pues ya me ha dado la sensación, o después de todo lo que se ha dicho, pues oye, pues sí que él huyó. Entonces, a partir de ahí, pues señoras y señores, díganme ustedes qué opinan, porque yo estoy como un poco dividido. Porque yo creo que si él hubiera saltado y hubiera muerto, tendríamos cuerpo. No hay cuerpo. Por lo tanto, si no hay cuerpo, puede ser que él huyera. Y en el caso de que él huyera, sinceramente nunca vamos a saber dónde está, porque oye, si yo estoy huyendo, escúchame, me voy a esconder, me voy a hacer la cirugía estética, han pasado ya tantísimos años que es que yo creo que va a ser técnicamente imposible que se dé con él, a no ser que alguien sepa su secreto en el país en el que él esté, o él mismo de repente decida salir a la luz cuando todo esto haya prescrito. Yo creo que raro será que de repente a este señor se le encuentre. Ahora, que ojalá se le encontrara, también te lo digo, porque oye, sería como, escúchame, después de todo esto, después del caso, después de todo lo que se ha hablado, de todos los programas que se han hecho, de todas las docuseries, de todo tal, que de repente apareciera Anglés, oye, pues estaría muy bien y sobre todo que pagara por todo lo que ha hecho. Pero bueno, básicamente aquí abajo, como os he dicho, yo quiero saber lo que vosotros opináis de esta historia. Como os he dicho, ir a ver esta docuserie porque es muy buena, está muy guay y nos informan de todo lo que fue esa huida y para mí me ha servido para darme cuenta que esa huida fue real y que no era otra cosa que se rumoreaba o se decía. Entonces, bueno, lo dicho, que por aquí abajo hablamos, debatimos y todo lo que ustedes quieran. Y también podéis darle al me gusta al vídeo si habéis llegado hasta aquí. Pero también podéis darle al no me gusta, ya saben que ustedes pueden hacer lo que quieran. También podéis suscribiros a mi canal, que me hace muchísima ilusión que cada vez estén más personitas ahí detrás. Así que muchísimas gracias a todos por suscribiros. Y si no hablamos por aquí abajo, podemos hablar en privado en Instagram, @cooking, allí me tenéis y podemos hablar de todo lo que ustedes quieran. Y yo me despido hasta mañana con otro vídeo. Adiós.